Existe un concepto, una persona, una enseñanza, un camino perdido, una memoria sagrada de la América prehistórica. Esa tradición guarda la historia de una energía central humana, asociada a la memoria y con la magia poderosa. Los símbolos antiguos de esto son precisamente las serpientes que se convierten en aves. Hoy vamos a hablar de esa alquimia precolombina irrefutable. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. En toda América, de polo a polo, hay un conocimiento secreto a través de las civilizaciones. Un conocimiento borrado por las invasiones, las colonizaciones, el sincretismo. Una sabiduría de la madre energía, de ese eje centro-corazón nuestro, de ese eje nervioso humano. Es ese principio de la serpiente quieta, que luego se vuelve en un ave que vuela. Y todo esto coincide profundamente con el misticismo de Oriente. Aquí, todo ese conocimiento está muy de la mano de símbolos y de la naturaleza. El tema de hoy es la alquimia precolombina irrefutable. En esa América prehistórica, precolombina, de polo a polo, se guarda esa sabiduría de la energía. Desde los mapuches, los olmecas, hasta arriba, hasta los algonquinos. Está ese conocimiento de la energía, del eje centro de luz, de una luz o de una energía que debe ascender, que habla de la alquimia de oro. Es el mismo prana, chi o ki, esa misma transmutación, esa misma ascensión. Dentro de todo ese conocimiento, de esa alquimia precolombina irrefutable, tenemos que hablar de esa energía de los espíritus manitus de los algonquinos. Ese camino también del pájaro de trueno, de los Ojibwa Sioux. Mencionar obligatoriamente a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es esa serpiente emplumada de los aztecas, que sube como un eje en los humanos. Es ese mismo Kukulcán, maya, yucateco, porque el Quetzalcóatl es náhuatl. Ambos de origen olmeca. Esa memoria que se perdió. Hablar de los gemelos de Azuzul. O transitar por esa memoria guaraní del centro de Sudamérica, del sur del Brasil, del norte de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, donde hay todo ese conocimiento de la energía. Hablar de Arasi, que sube como una esencia, con esa luz secreta de la luna.
o hablar de los mapuches con esa energía de Cuyeni, la madre luna plata. Y tenemos que irnos para el Perú y mencionar a Huiracocha, ahí en todos esos Andes, donde es el sol que sube desde un lago, un conocimiento perdido y que tiene relación con esa Pachamama Amaru. Esto es complejo, tiene mucha profundidad y tiene mucha variedad. Es una sabiduría grande, es una sabiduría trascendental. Y son muchos los que nos faltarán en este video: los cheroquis, los hopi, los muinanes, los muiscas. Son muchísimos los ejemplos. Pero hablemos un poco de esa memoria. Los algonquinos. Los algonquinos tenían la tradición y el conocimiento que la energía se comenzaba a despertar a los 12 años. Y en ese momento de los 12 años, cogían a los jóvenes, tanto hombres como mujeres, y los ponían en una meditación, en soledad, con unos ayunos muy especiales, precisamente para que se despertara toda esa energía. Y venía la iniciación Manitus. Esa iniciación Manitus inicialmente era un desdoblamiento consciente donde entraban en contacto y tenían la ayuda de elementales, de devas y de presencias de otras dimensiones. Esto después cambió a esa comunicación a través de los sueños, pero siempre hablaban de esa ayuda, de esa comunicación con los de arriba. Definitivamente es una memoria de ese camino de luz, un camino de luz muy, muy chamánico, con una memoria perdida. Miren, en todas estas historias sagradas, porque son historias sagradas, existen cosas, vestigios, símbolos, palabras, tradiciones, donde queda o dan una idea. Pero desafortunadamente, por esa invasión, por esa colonización y por ese sincretismo, la esencia, el centro, sí se disolvió mucho. Para los Ojiva Sioux, la sabiduría de la luz, la sabiduría de la energía, venía del cielo de las auroras con los Waunakis. Qué lindo, ¿verdad? De allá del cielo de las auroras. Y ellos, los Waunakis, enseñaron el Midewiwin, o el camino del pájaro de trueno, en profunda meditación, y existía dentro de ellos ese conocimiento, y los seres humanos, nosotros, íbamos ascendiendo, íbamos teniendo distintos grados de acuerdo a esa evolución espiritual y a ese manejo y a esa magia. Existían esas jerarquías. El Quetzalcóatl era dos cosas. Era el Señor que vino de la ruta de Venus, en una esfera estrella que se acercó al planeta. Pero también es un camino. Un personaje de doble altura, estamos hablando de 3 metros, más o menos, con unos ojos azules
enormes, verdaderamente grandes, que vestía una túnica. Y los españoles, precisamente porque era blanco, pelirrojo, de ojos azules, en ese sincretismo, dijeron varias cosas. Entre las cosas que dijeron era que posiblemente era un noruego, un templario, e inclusive hablaron de Tomás. Y resulta que esto es la historia sagrada olmeca, ahí de México, donde está el Cuautl, que es la serpiente de luz dormida, que se contacta a través del verde hoja y se convierte en el quetzal. En ese quetzal de cola verde, de pecho rojo como el cinabrio, con una luz blanca y que termina en unas plumas doradas que indican la iluminación. Entonces es una serpiente emplumada, que también en Oriente la conocemos como un dragón. Miren la coincidencia, no. Es la sabiduría de la esencia humana superior. Ese Quetzalcóatl es el mismo Kukulcán. En ese Quiché, Yucatán, o Cucumats, como le decían, a la misma serpiente emplumada, que tenía unos senderos por las pirámides, y ese camino llevaba a la gente dormida a despertar, a la iluminación. Dos tradiciones idénticas a Oriente. Shakti Kundalini. Shakti Kundalini es lo mismo, es esa serpiente, ese rizo enrollado, quieto, dormido, que cuando comienza a despertar, se comienza a estirar, a volverse esa espiral, ese resorte. Y entonces esa serpiente sube, 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 sube y vuela en ese eje centro-corazón. Es toda una disciplina y un conocimiento de esa América chamánica, en profunda comunión con la naturaleza. Hablemos un poquito de esos gemelos espectaculares de Azuzul, de esa sabiduría olmeca. Cuando hablamos de hermanos, cuando hablamos de gemelos, estamos hablando de la fuerza externa, de los impulsores, que en Oriente los conocemos como Ida y Pingala, pero es esa fuerza impulsora. Es la misma dualidad de Quetzalcóatl y de Tezcatlipoca. Quetzalcóatl es blanco, Tezcatlipoca es negro. Pero es la misma dualidad que habla de esa fuerza impulsora. Es fuerza, es impulso, es la sabiduría del dragón, es la sabiduría de la serpiente. Es la sabiduría guardada a través de muchas civilizaciones del camino de la energía. En Huiracocha, Huiracocha viene de los seres Inti. Y sabemos que Inti es el sol. Entonces estamos hablando de afuera. Él era una persona y un camino también. Él era un Vira, él era un Chavín, es decir, un ser absolutamente iluminado, que trajo ese conocimiento, que trajo ese camino, esa vía de Amaru, de la serpiente alada. Y también en esta historia están los hermanos Amaru. Hermanos, estamos hablando de energías
impulsoras. Inclusive la representación del ego en ellos es exactamente la misma representación egipcia. Es un cocodrilo. Relatos impresionantes, relatos orales, relatos que precisamente porque fueron al calor de una sobremesa, de una reunión familiar, no hubo como la disciplina de guardar los detalles. Y entonces, en este relato oral a través de muchísimos años, se perdió. Fue siendo modificado y modificado. Hay historias, por ejemplo, de estos hermanos Amaro, que se estiran y suben como unas montañas, como unas cordilleras. Son nombres, son símbolos, pero si nos damos cuenta, queridos amigos, es una sola instrucción. Por ejemplo, esa memoria bellísima guaraní, donde está esa alquimia de Arasi. Arasi es la luna. Ella tiene una energía que se llama Tupá, o tiene la energía de Tupá en el centro de la gente. Y por fuera está Pitá y Moratí, dos mellizos que se abrazan a un árbol. Y ese mismo árbol hace esas mismas espirales. La simbología es idéntica, es hermosa. Y si vamos a mencionar a los mapuches allá en el Cono Sur, hay que mencionar a Cuyeno, a la madre luna de plata, la madre luna de plata que inicia la marcha con la magia de los Nien elementales, es decir, con la comunicación y la ayuda de los elementales, pero no solamente en la cuarta dimensión, porque aquí también se habla dentro de toda esta tradición de los mapuches, de los mapús grandes. Y cuando hablan de los mapús grandes, se refieren a todas las dimensiones, se refieren al despertar de los distintos cuerpos y en todas las dimensiones. Queridos amigos, ha sido una memoria muy castigada, con un propósito de exterminio horroroso, horroroso. Y además que todas estas historias sagradas han terminado siendo o teniendo un nombre para mí feo, despectivo, que minimiza esta sabiduría, que la convierte además en no verdad. Y esa palabra es mito. Como si estos fueran unas historias locas de unos personajes, ahí que nada que ver. Unas historias venidas a menos, cuando son historia sagrada. Y cuando se ha guardado algo de esta memoria, entonces han calificado esta memoria como herejías. Y se perdió toda esa simbología y se perdió toda esa magia del pasado. Y lógicamente, queridos amigos, se perdió la importancia de todas estas historias, que son precisamente la memoria del camino de la energía. Y todos sabemos que el camino de la energía es una de las vías para el despertar de la conciencia, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a la página de Hilda Strauss, denle clic a radio. Ahí cuando le dan clic a radio, pues se despliega la posibilidad de oír en directo
o las grabaciones de los programas. Pero ahí también están las meditaciones. Son unas meditaciones muy importantes, con una música muy especial. Una música que nos concentra, una música que toca ese eje centro-corazón, precisamente para recuperar la memoria. Gracias, hasta un próximo tema y un próximo video.